Muy buenos días, queridos hermanos y amigos que nos visitan. Es un gusto en esta mañana poder darle la bienvenida y poder empezar este tiempo donde vamos a adorar a nuestro Señor con alabanzas y sobre todo con la exposición de su palabra para poderla poner en práctica en nuestras vidas. Entonces, recibe una cordial bienvenida y vamos a empezar este tiempo alabando a nuestro Señor y lo invito a ponerse de pie. Vamos a cantar juntos Alabad al gran Rey, este himno muy conocido por nosotros. Solemnes resuenen las voces de amor, con gran regocijo tributen loor al Rey soberano, el buen Salvador. Dignísimo es el de más alto honor. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos, amén. Su amor infinito, ¿qué lengua dirá? Y quien sus bondades jamás sondeará. Su misericordia no puede faltar, mil himnos alaben su nombre sin par. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos, amén. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz. Al mundo el vino nos iluminó y por nuestras culpas el justo murió. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos, amén. Velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a reinar, a su eterna gloria os ha de llevar. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente
Así es, su Grace, su congregación, le alaba a nuestro Señor. Y vamos a continuar alabándolo con el himno ahora, Junto a la Cruz. Un himno que también en su momento hemos cantado, pero por un tiempo creo que lo habíamos olvidado un poco. Así que vamos a recordarlo el día de hoy, Junto a la Cruz. Junto a la cruz donde murió el Salvador, por mis pecados clamar con fervor. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Junto a la cruz recibí el perdón. Limpio en su sangre es mi corazón. Llena es mi alma de gozo y paz. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. Ven sin tardar a la cruz, pecador. Allí te espera Jesús Salvador. Allí de Dios hallarás el amor. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. Y en esa misma posición les voy a pedir que se quede de pie por un momento más en reverencia a la lectura de la Escritura. Así que vamos a leer su palabra. Pueden abrir sus Biblias, hermanos, en el Salmo 145. Salmo 145, vamos a leer desde el versículo 1. Salmo 145. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia, en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Oremos. Padre, te damos gracias. Señor, venimos a ti con esta reverencia del salmista, reconociendo tu magnificencia, tu grandeza, tu gloria, tus perfecciones
que se manifiestan en toda la creación y particularmente en nuestra salvación, en Cristo y en su obra eterna para redimirnos del pecado. Y es por eso, Señor, que venimos con este sentido de reverencia esta mañana a este culto en la adoración corporal de nuestra congregación, y con corazones también profundamente agradecidos por lo que tú has hecho por nosotros y cómo has mostrado tu lado amable a nosotros a pesar de nuestro pecado por el sacrificio de tu Hijo, y estamos eternamente agradecidos por esto. Señor, rogamos que todo lo que vayamos a hacer en este culto, en esta mañana, sea para la edificación de nuestros corazones, pero más importante, para la gloria de tu santo nombre. Danos la capacidad que no tenemos, que el Espíritu obre en nosotros, Señor, para hacernos ver lo que no podemos ver por nosotros mismos, y que Cristo sea exaltado. Encomendamos, Señor, este culto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Bueno, vamos a continuar, después de haber leído este hermoso salmo, vamos a continuar alabando al Señor. Y ahora lo vamos a hacer con un himno nuevo. No lo hemos cantado antes, es la primera vez que lo vamos a cantar. Quizás alguno de ustedes ya lo ha escuchado. Se titula Rey Exaltado. Es una letra bastante sencilla, la melodía es fácil de seguir, pero si es la primera vez que usted está escuchando este himno, le animo a seguir la letra y a tratar de seguirnos para que empiece a conocerlo, y en los próximos domingos vamos a continuar entonándolo. Se titula Rey Exaltado, y los que lo conozcan, ayúdenme cantando fuerte. Vamos a cantar. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Le alabo, Rey exaltado por siempre es Cristo, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre Él reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Le alabo, Rey exaltado por siempre es Cristo, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre Él reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Él es Señor, por siempre Él reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Creo que nos fue bien para hacer la primera vez. Escuché que algunos de ustedes ya lo conocen. Es una hermosa letra y creo que nos anima a alabar y adorar a nuestro Señor, así que lo vamos a estar cantando, Dios mediante, en los próximos domingos. Vamos a continuar este tiempo, lo vamos a continuar sentados y vamos a cantar uno no tan nuevo, Alma bendice al Señor. Ya lo hemos cantado antes.
bendice al Señor, Rey potente de gloria. De sus mercedes esté viva en ti la memoria. Oh, despertad, arpa y salterio entonar, himnos de honor y victoria. Alma bendice al Señor que los orbes gobierna y te conduce paciente y tu vida ordena. Te perdonó, de todo mal te libró, porque su gracia es eterna. Alma bendice al Señor, de tu vida la fuente, que te creó y en sacia aún te sostiene. El defensor en todo treva y dolor, su diestra es omnipotente. Alma bendice al Señor por su amor infinito. Con todo el pueblo de Dios su alabanza repito. De salud, de todo bien plenitud, seas por siempre bendito. Ese es el deseo de nuestro corazón en esta mañana. Vamos a terminar este tiempo de alabanzas cantando la alabanza que conocemos muy bien, se titula Ante el trono celestial. Y con esa alabanza cerramos nuestra alabanza de esta mañana. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará. Nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió. Y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. Y aquí el Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró. Mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador. En Cristo Dios mi Salvador. En Cristo Dios mi Salvador. Amén.
Bueno, tengo algunos anuncios en esta mañana, son recordatorios que lo hemos hecho en semanas anteriores. El primero de ellos es que hay un grupo de hermanos que están haciendo el curso de membresía, así que estén orando por ellos y próximamente los van a conocer en las siguientes semanas. Cuando ellos finalicen el proceso de membresía van a ser presentados desde acá al frente, así que estén orando por ellos y pendientes para que los puedan conocer como unos nuevos miembros de nuestra congregación, y damos a Dios gracias por estar añadiendo personas a nuestra iglesia. Eso es de mucho anhelo. Ahora, otra información que hemos estado dando es que estamos organizando los nuevos bautizos. Así que si alguno de ustedes quiere dar el paso del bautismo o tiene preguntas acerca del bautismo, puede acercarse a uno de los pastores y le podremos dar más información para poder reunir un grupo y en las próximas semanas estar teniendo este tiempo hermoso de obediencia al Señor por medio de los bautizos. Simplemente una cosa más, recordarles nuestro estudio bíblico de los días miércoles. Llevamos 2 semanas ya reuniéndonos físicamente acá, entonces si usted desea participar, le animo a hacerlo. Puede venir este miércoles 7:15, empezamos, tenemos un tiempo de enseñanza, un tiempo de oración y terminamos con un refrigerio afuera, hay un café y algunas cositas para compartir que los hermanos con mucha generosidad traen y comparten. Entonces está invitado para este día miércoles 7:15 de la noche, aquí en este mismo salón. Algo que nos gusta hacer siempre también es dar la bienvenida a personas que nos visitan por primera vez. Entonces, si hay alguno de ustedes que está viniendo primera vez un día domingo, no le vamos a hacer preguntas, no le vamos a poner en una situación incómoda, solo queremos que alce la mano para saber quién es y poderle dar una bienvenida. Eso es todo. ¿Hay alguna persona que nunca ha venido un domingo en la mañana? ¿Sí? Acá, bienvenida. Los hermanos te van a entregar una hoja para conocerte un poco mejor. Bienvenida. Bueno, parece que la mayoría somos de casa, conocidos ya. Bienvenidos, traigan invitados cuando quieran, inviten compañeros de trabajo, vecinos, familiares. Es totalmente libre esa opción y pueden hacerlo. Bueno, esos son los anuncios para esta mañana. Ahora, mientras los hermanos Ujieres se preparan para la recolección de ofrendas, vamos a orar, pidiendo al Señor su bendición sobre nuestra iglesia, sobre las ofrendas que vamos a levantar, y así los hermanos se preparan. Vamos a orar. Padre y Señor nuestro, gracias te damos, Señor, por el poder estar acá, el poder estar reunidos, Señor, el poder cantar tus misericordias y tus bondades, Señor. Entendemos, mientras cantamos, Señor, se hace más claro el deseo de nuestro corazón de adorarte, Señor. Padre, tu palabra nos revela las muchas maravillas que tú haces por nosotros y que muchas veces no estamos conscientes, Señor. Padre bendito, nuestro corazón es un corazón agradecido, Padre. Produce en nosotros ese agradecimiento, esa admiración hacia ti, Señor, esa reverencia por tu majestad, por quien tú eres, Señor, por quien la Biblia nos revela acerca de tu carácter. Señor, y ahora, producto de ese corazón agradecido, te pedimos que bendigas las ofrendas, que, Señor, sostengas los ministerios de esta iglesia y que, Señor, como tú has prometido, bendecir a los corazones generosos que lo hacen, Señor, no por obligación, no por una simple tradición, Señor, sino porque reconocen que de ti proviene todo nuestro sustento, Señor, y que tú nos has dado el privilegio, Señor, de participar en la expansión de tu reino de muchas maneras, y una de ellas es por medio de la ofrenda, Señor. Padre bendito, gracias por esta congregación. Ponemos este tiempo en tus manos y una vez más te rogamos tu más profunda y rica bendición sobre esta iglesia y sobre las ofrendas que vamos a levantar en esta mañana, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén.
descalibrado. Así que sí, Stalin hace un gran trabajo y lo arregla a último momento. Bueno, ustedes me avisarán si está bien o si está mal para cambiar, pero parece que sí funciona. Solo hay que calcularle el volumen, creo. Me escucho un poco de eco, ¿no? Está como un poco fuerte, ¿o no? Yo escucho eco. Sí, un poco de eco, ¿no? Sí. Bueno, los hermanos van a tratar. Démosle 2 minutos a Stalin para que arregle el micrófono, si no vamos con el ganso. Pero, bueno, ya se les dio la bienvenida, hermanos, al inicio de este culto y en los anuncios también. Así que es un gozo para nosotros. No sé qué número de culto es desde que volvimos a abrir la iglesia. Sí, quizá el 4º o el 5º culto. Y ahí está mejor, ¿ok? Muy bien. Bueno, y estamos contentos de que estamos reuniéndonos y viéndonos con los hermanos, algo que extrañamos ya desde hace mucho tiempo y esperemos que no vuelva a pasar, por lo menos en lo que depende de nosotros. No tenemos la intención de hacer algo así o cerrar la iglesia de nuevo, al menos que algún meteorito vaya a caer sobre la iglesia o algo extraño como eso. Pero pueden abrir sus Biblias, hermanos, en Lucas el capítulo 11. Los que vienen los domingos en la tarde no va a ser sorpresa para ellos. Los que no vienen los domingos en la tarde, todo esto va a ser nuevo. Así que tengo que, de manera necesaria, hacer un poco de repaso de lo que estuvimos hablando la semana pasada. Pero en Lucas capítulo 11, ustedes saben, por la tarde estamos estudiando el libro de Lucas versículo por versículo. Y llegamos a este maravilloso capítulo 11, donde Jesús enseña a sus discípulos a orar. Y no puedo tomarme todo el tiempo que quisiera para meterlos en el contexto de todo lo que Lucas está haciendo, sino que quiero enfocarme directamente en la oración. Pero sepan ustedes, si pueden hacer la tarea por ustedes mismos en casa, que esta oración no está en un vacío, sino que está en un contexto. Y Lucas nos ha venido diciendo algo importante en el contexto, en los capítulos anteriores. Y solamente en el pasaje anterior tenemos el texto acerca de Marta y María, cuando Jesús llegó a este humilde hogar. Digo humilde, no sabemos si Marta y María y Lázaro eran pobres. Aparentemente no eran pobres, no sabemos, su casa probablemente era grande. Pero Jesús se hospedó allí y tenemos como Marta estaba sirviendo a la mesa y haciendo cosas que eran necesarias y buenas, hospedando a Jesús, pero María estaba haciendo algo mejor, que era estar a los pies de Jesús, oyendo su palabra para obedecerle. Y allí tenemos la gran devoción de María hacia Jesús, el objeto principal, el mayor objeto de devoción en el corazón de María era Jesús. Y esta es una de las grandes lecciones, y por eso Jesús dice de ella en el versículo 42 del capítulo 10 de Lucas: pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Todo en este mundo se nos va a ser quitado, ¿no? Todo en este mundo, todo lo que tenemos. Los bienes, las posesiones, las casas, los carros, los títulos, la popularidad, la reputación, todo se va a quemar con el fuego de Dios en el último día. Pero solo una cosa nunca se nos será quitada. Y esta es la salvación en Cristo y nuestra devoción a Él. Y María eligió la buena parte. Ahora, parte esencial de esa devoción, entonces, si nuestro corazón va a ser como el corazón de María, entonces tenemos que saber cómo acercarnos a ese Dios. Incluso las religiones paganas tenían sus fórmulas. Las religiones paganas, hasta el día de hoy, tienen sus formas de acercarse a Dios. Los musulmanes tienen sus fórmulas de oración, los judíos también. Y en el tiempo antiguo incluso mucho más, algo que era muy estructurado. Y bueno, no podemos esperar algo menos del Dios verdadero, del único Dios verdadero. Si bien es cierto, podemos acercarnos a Él y tenemos la libertad de acercarnos a Él por el camino libre que Cristo nos abrió por medio de su sacrificio. Tenemos esa confianza en que podemos ir a la presencia del Señor, no importa en qué lugar estemos, ni en qué momento en el día. Pero eso no significa tampoco que Dios no ha establecido un patrón
y una estructura para que nosotros podamos acercarnos a Él. Y eso es lo que tenemos en el capítulo 11. Todo el capítulo 11, los versículos del 1 al 13 se enfocan en la oración de los discípulos. Esta no es la oración de Jesús, esta es la oración de los discípulos. ¿Por qué de los discípulos? Porque claramente es Jesús enseñando a orar a sus discípulos. No era necesariamente así como oraba Jesús, aunque algunos de estos componentes Jesús también los reflejó en sus propias oraciones al Padre, pero esta es una oración nuestra, es Jesús enseñando a sus discípulos. Y algo que tenemos que entender acerca de esta oración es que Mateo, el capítulo 6, narra exactamente el mismo evento, el mismo pasaje, la misma enseñanza de Jesús, y nosotros sabemos que esto es algo importante. Nosotros sabemos que esta oración es algo importante, que lo que decimos a Dios en la oración es importante. Y sabemos que es así no solo porque está en la Biblia, sino también porque cada vez, y quizás nosotros hemos experimentado eso con nuestros padres o nuestros profesores cuando nos enseñaban algo en la universidad o en el colegio, antes de enseñarnos lo que debíamos creer acerca de algún asunto particular, si era muy, muy importante y si éramos muy propensos a equivocarnos o a malinterpretar, antes de eso había una clase, una serie de instrucciones acerca de lo que no debíamos hacer y cómo no debíamos hacerlo. Y encontramos que en este caso, en la versión de Mateo de esta oración, que es muy similar a la de Lucas, Jesús hace justamente eso. Y no es por gusto ni es casualidad el hecho de que Jesús, antes de enseñar a sus discípulos a orar, primero les tiene que enseñar cómo no orar. Y eso asume algo que nosotros no tenemos que pasar por alto, y es que nosotros somos muy propensos a equivocarnos en la oración, que somos muy propensos a orar mal, a pensar que podemos usar palabras libres sin ningún tipo de significado o frases muy repetitivas en nuestra oración, que de todas maneras Dios es lo suficientemente misericordioso como para escucharnos y responder. Bueno, Jesús dedicó por lo menos unos 4 versículos en Mateo 6 para enseñarnos cómo no orar. Y eso es importante. Noten en el capítulo 6, el versículo 5 de Mateo, dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Jesús advierte entonces acerca de la hipocresía. Los fariseos no eran los únicos propensos a pecar de hipocresía cuando oraban. Tenemos el caso del fariseo y el publicano cuando fueron a orar. En Lucas 18, el fariseo oraba consigo mismo, muy diferente al publicano. Y claro, la oración del fariseo era: Señor, estoy contento de que tú puedas ser capaz de ver mi obediencia. No como este publicano. Y el hecho de que Jesús enseña esto a sus discípulos, nos dice que es un error que nosotros también podemos cometer, que nosotros somos capaces y muy capaces de orar con hipocresía, de orar pensando en otras personas, de orar comparándonos a otras personas y enfocándonos en nosotros mismos o en nuestros logros. Jesús advirtió esto. En versículo 6, Él dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Una cita de la semana pasada decía que la solución, el antídoto para la oración con hipocresía era el armario, el closet, orar en privado. Es allí donde se elevan las oraciones, pensamos sin hipocresía y que el Señor escucha. Pero Jesús continúa en el versículo 7, Él dice: y orando no uséis vanas repeticiones. Es como que en primer lugar advierte a los discípulos acerca del error que cometían los judíos al orar. Los fariseos oraban con hipocresía, pero ahora va a advertir a los discípulos de no orar como los gentiles oraban. Los gentiles en este contexto no es otra palabra para paganos. Son paganos en este contexto, en el versículo 7. Orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Estas eran las naciones paganas, las religiones paganas, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Ellos tenían particularmente una forma muy peculiar de orar y usaban frases repetitivas, eran especies de fórmulas.
Muy similar a lo que se practica en la Iglesia Católica Romana, el Ave María. ¿Cuántos de ustedes han escuchado el Ave María o cuántos de ustedes repitieron el Ave María cuando eran católicos antes de conocer a Cristo? Estas son vanas repeticiones. Ahora, los evangélicos somos capaces también de usar vanas repeticiones. Yo he escuchado vanas repeticiones en oración y quizá yo mismo en el pasado he sido parte de este tipo de oración. Pero he escuchado en diferentes contextos cómo se usan vanas repeticiones. A veces las personas no saben qué decir en la oración y comienzan a repetir frases. Y es como si alabado sea Dios es una frase que Dios tiene que escuchar más de una vez, porque por alguna razón se piensa que Él no escucha bien lo que significa alabado sea Dios. Y he escuchado cristianos repetir esta frase, alabado sea Dios, y pienso que no saben qué decir cuando repiten esta frase, alabado sea Dios. Es como si estuviesen diciendo, no sé qué más decir, pero para no decir eso dicen, alabado sea Dios. Y esas son vanas repeticiones. Entonces, Jesús afirma, no necesitamos repetir frases a Dios en nuestra oración. No necesitamos repetir nombres a Dios en nuestra oración. Hay una sola vez que aparece el nombre Padre, no 3 veces o 4 veces. No significa necesariamente que no podemos usarlo más de una vez. O la palabra Dios o la palabra Señor. Pero vanas repeticiones, si no es motivado por algo malo, puede ser parte también de una ignorancia nuestra y de simplemente no saber cómo orar bien. He escuchado a personas orar repitiendo la palabra Señor unas 15 o 20 veces en una oración muy corta. Señor, 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 Señor. Eso puede ser parte de una vana repetición. No necesariamente viene de una mala motivación, pero es una vana repetición. No tenemos que repetirle a Dios su nombre o su título todo el tiempo en nuestra oración. Y es entonces en el versículo 9 cuando Jesús comienza a enseñar a sus discípulos. Aquí pueden regresar a Lucas 11, y aquí es donde nosotros retomamos Lucas 11, el versículo 1. Ahora noten esto, Lucas nos pone en el contexto. Y dice en el versículo 1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Aquí está Jesús orando. Y la vida de oración de Jesús fue la vida del hombre que más ha orado en toda la historia. La intensidad con la que él oraba, la reverencia con la que él oraba, la profundidad de su oración, la seriedad de su oración, el conocimiento que destilaba en su oración, ese fervor que él comunicaba en su oración, eran únicos y los discípulos tuvieron el privilegio de ver eso una y otra vez y seguramente fue algo que les provocó a acercarse a Jesús y decirle, Señor, es obvio para nosotros que tú sabes cómo orar y es obvio para nosotros que nosotros no oramos como tú oras. Juan enseñó a orar a sus discípulos. ¿Podrías enseñarnos tú a orar a nosotros? Y claro que Jesús les enseñó a orar, no hay ningún reproche de parte de Jesús. Inmediatamente en el versículo 2, Jesús les enseñó a orar a sus discípulos. Esta es entonces la oración, como ha sido conocida tradicionalmente, la oración del Padre Nuestro, porque es así como comienza la oración, Padre Nuestro que estás en los cielos. Esta es la oración del Padre Nuestro. Se han escrito libros y se han escrito tratados y artículos acerca de la oración del Padre Nuestro. Porque esta es la oración que nosotros debemos orar. Y pienso que es irónico que los evangélicos, nosotros como evangélicos quizá podemos hacer una especie de estadística. Aquí no tienen que levantar la mano, pero ¿cuándo fue la última vez que dijeron santificado sea tu nombre en su oración? Probablemente la última semana no usaron esta frase o no usaron palabras que reflejan lo que significa esta frase, santificado sea tu nombre. ¿Cuándo fue la última vez que dijeron venga tu reino? O en su oración implicaron con otras palabras lo que significa que su reino venga. Y creo que cada uno puede examinar su propio corazón,
Cada uno de nosotros examinamos nuestros corazones y decimos, vaya, he pasado tanto tiempo como un cristiano y no he orado como debo orar. Eso no significa que el Señor no ha escuchado ninguna de mis oraciones, pero sí significa que tengo que aprender a orar. Tengo que aprender a orar. Si Jesús no hubiese enseñado esto, tendríamos todos los motivos suficientes para decir la oración es sumamente libre. Y podemos decir lo que nosotros queremos a Dios y usar las palabras que creemos sin ningún tipo de estructura o sin ningún tipo de conceptos. Pero dos veces tenemos la enseñanza de Jesús en los evangelios acerca de cómo debemos orar. Y es más, noten lo que dice el versículo 2. El versículo 2 dice allí en Lucas 11:2, y Jesús les dijo a sus discípulos, cuando oréis. ¿Noten lo que significa eso? Cada vez que oren. Cada vez que oren, digan esto. En otras palabras, la oración del Padre Nuestro no tiene que ser reservada a un punto culminante en el mes donde termina nuestra cúspide de devoción y adoración al Señor. No tiene que ser una oración hecha necesariamente solo en la oración congregacional de la iglesia. No tiene que ser algo reservado para un momento específico y especial de nuestra vida. La oración del Padre Nuestro se caracteriza por ser frecuente, es decir, cada vez que oremos. Cuando oréis, dice el texto, eso indica que la oración del Padre Nuestro debe estar en nuestros labios cada vez que nos acercamos a Dios a orar, cada día. Y ustedes entienden la necesidad de orar esta oración cada día por el contenido de esta oración, lo que es más conocido para nosotros, el versículo 3, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestros pecados, el versículo 4. Esta es una oración que debe ser elevada cada día. Es la frecuencia de esta oración, quizás lo que también nos sorprende a nosotros. No está reservada para un momento especial o específico. Ahora, solo una aclaración acerca de la oración del Padre Nuestro que puede provocar errores. Lo mencioné la semana pasada, pero sería bueno y necesario mencionarlo de nuevo en esta mañana. La oración del Padre Nuestro es un modelo que debe servir de guía y de estructura para nuestra propia oración privada. Lo que quiero decir con eso es que la oración del Padre Nuestro no está diseñada por Jesús para utilizarla como la utilizan los católicos. Es decir, repetir cada palabra como aparece allí y cada frase como aparece allí. Entonces, fácilmente se vuelve algo mecánico para nosotros, una mera repetición, vanas repeticiones. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y podemos repetir esa oración todos los días y no sabemos qué significa, ni siquiera entendemos qué le estamos diciendo a Dios. Jesús no tuvo la intención de que sus discípulos repitan palabra por palabra lo que Él está enseñando aquí, en la oración del Padre Nuestro. Pero noten la cautela aquí, porque tampoco significa que tenemos que ignorar la oración del Padre Nuestro, porque Jesús dijo, cada vez que oren, noten la siguiente palabra, dice, cuando oréis, decid. Ahora, no sé ustedes, pero si Jesús nos dice a nosotros, digan esto, ustedes quieren prestar toda la atención del mundo, porque Jesús está diciendo, digan esto. Y queremos prestar atención a cada palabra que Jesús va a utilizar, porque Él nos está diciendo, digan lo que yo voy a decir a continuación. Eso significa entonces que la oración del Padre Nuestro, si bien es cierto, no tiene que ser repetida mecánicamente, palabra por palabra, tal cual aparece aquí, al mismo tiempo, sí tiene que estructurar nuestras propias oraciones privadas. Tiene que ser una guía, tiene que ser un modelo que determina lo que yo voy a decir en mi oración, quizá con mis propias palabras y con el conocimiento de la Escritura que yo tengo. Voy a elevar esta oración guiada por el modelo que Jesús está estableciendo aquí en la oración del Padre Nuestro. Pero esta es nuestra oración, esta es tu oración. Esto es lo que debemos orar a Dios todos los días, con frecuencia. Bueno, ¿cuál es la primera palabra que aparece allí? Y les dijo, cuando oréis, decid. A propósito, si alguien tiene la versión Biblia de las Américas,
se va a hacer un poco más difícil entender lo que voy a decir aquí, porque la versión de Reina Valera añade algunas frases que no están en los mejores manuscritos, pero sí están en la versión de Mateo, así que no hay ningún problema, no hay contradicción de la Escritura. Lo expliqué con más detalle la semana pasada, así que no voy a explicarlo con todos los detalles. En este momento no hay tiempo, pero solo les advierto, hay frases en esta oración, en la versión de Lucas, que no voy a leer y no voy a tomar en cuenta. No porque estoy olvidándolas, sino porque no están en los manuscritos mejores. Y la versión de la Reina Valera los añadió aquí. Les voy a decir rápidamente cuáles son. En el versículo 2, nuestro que estás en los cielos. Nuestro que estás en los cielos, enciérrenlo con un corchete porque no aparece en los mejores manuscritos, pero sí está en la versión de Mateo, así que sí es parte de la palabra de Dios, es solo que Lucas no quiso incluirlo. Nuestro que estás en los cielos, la segunda, al final del versículo 2, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Tampoco vamos a considerar esa petición porque Lucas no la incluye originalmente. Y al final del versículo 4, mas líbranos del mal, tampoco está como parte original de lo que Lucas escribió. Pero todo esto sí aparece en Mateo 6, así que no tienen que asustarse, la Biblia no se contradice. Tenemos los manuscritos originales y aún añadiendo estas frases perfectamente completan y se complementan con lo que Mateo dice. La primera palabra es Padre. Padre. Cuando oremos, Jesús dice, digan Padre. Ahora, esta palabra la estudiamos la semana pasada, pero solo para decirles rápidamente, Padre asume algo importante y es una relación. Una relación. Nosotros vamos a la oración porque estamos asumiendo que Dios es nuestro Padre y estamos asumiendo entonces que nosotros somos sus hijos. Es decir, aquí hay una suposición, una implicación de que existe una relación entre Dios y yo. Es decir, en la parte introductoria de la oración del Padre Nuestro, Jesús ya está estableciendo que esta oración no debe ser orada por personas que no conocen a Dios, sino solamente por personas que tienen a Dios como su Padre. Eso significa que ellos son sus hijos. Eso significa que han sido adoptados en la familia de Dios por medio del sacrificio de Cristo, han creído en Cristo, se han arrepentido de sus pecados, aman a Dios, obedecen a Dios. Para ellos es esta oración, Padre. No todos les pueden llamar a Dios Padre y tener la razón al mismo tiempo. Padre. Esta palabra también nos habla acerca de autoridad. Él es nuestro Padre y venimos a Él para obedecerle. Venimos con esta actitud de sumisión y de sujeción porque Él es nuestro Padre y un Padre ordena y un hijo obedece. Y al mismo tiempo esta palabra también nos habla de amor. Este no es un jefe, este es un padre. Los jefes del trabajo no aman a sus empleados. Un padre ama a su hijo y le llamamos a Dios Padre porque sabemos que Él nos ama. Esta es una palabra incluso que aparece en el Antiguo Testamento, no era muy común, pero Dios utiliza, los profetas utilizan la figura de Dios llamándole a Israel sus hijos. Y Él se presenta como un padre para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, y esa referencia de padre incluso habla en Amós, esta maravillosa imagen, o en Oseas, la maravillosa imagen de Dios atrayendo a su pueblo con cuerdas de amor para venir al arrepentimiento. Y sin embargo, en el Nuevo Testamento los judíos no eran completamente, no desconocían completamente el término padre cuando se hacían referencia a Dios, pero Jesús revolucionó el término padre, porque Jesús usó la palabra padre de una forma muy singular y particular. Jesús no solo hacía como los judíos, que podían llamar a Dios Padre, Él es el Padre de Israel. O a lo máximo llegaban a hablar en plural y decían, Él es nuestro Padre, Él es el Padre de la nación de Israel. Pero cuando Jesús oró, y cuando conversó con los judíos, Él dijo, mi Padre, mi Padre. Cuando Jesús usó esas palabras, mi Padre, los judíos inmediatamente entendieron para ellos que esta era una blasfemia, porque Él se estaba haciendo igual a Dios por la forma en que Él usó esta palabra, mi Padre. Y ahora, ustedes entienden por qué nosotros podemos llamarle a Dios Padre, no porque Jesús
De la misma manera le llamó Padre haciéndose igual a Dios, pero nosotros le podemos llamar a Dios Padre porque Cristo nos ha redimido. Y Él es considerado como nuestro hermano, según la carta a los Hebreos. Y ya que somos hermanos de Cristo y estamos en Cristo, entonces tenemos un mismo Padre que es Dios. Y podemos venir a Él con esta actitud de obediencia, de saber que Él nos conoce, que le conocemos, de que Él tiene la autoridad y de que Él nos ama. Bueno, vamos a la primera petición. Aquí tenemos en esta oración del Padre Nuestro, tenemos 5 peticiones. 5 peticiones, son 4 en realidad que aparecen con verbos imperativos, pero la última quizá la podemos tomar como parte de la cuarta o hacerla una quinta. Noten en el versículo 2, la primera es santificado sea tu nombre. La segunda, venga tu reino. La tercera en el versículo 3, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y la cuarta en el versículo 4, perdónanos nuestros pecados. Y si quieren añadir una quinta para hacerla diferente al final del versículo 4, y no nos metas en tentación. Estas son 5 peticiones que encabezan el modelo que tú y yo debemos orar cada vez que nos acercamos a Dios. Ahora, vamos a enfocarnos en la primera. Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Esta es una frase a la que debemos prestarle atención y nuestra máxima atención, porque esta es la primera petición que aparece en la oración del Padre Nuestro y por lo tanto tiene que tener algún significado importante. Y de paso, ustedes van a notar algo y algunas cosas en esta oración del Padre Nuestro. No quiero desalentarles con esto, y yo sé que no se van a desalentar con esto, pero hay una ausencia de materialismo en esta oración del Padre Nuestro. No es una oración diseñada para satisfacer nuestros deseos egoístas. El creyente que está pensando mucho en sí mismo va a encontrar muy difícil orar la oración del Padre Nuestro. Algo acerca de esta oración también es que no tiene demandas a Dios, solo ruegos, súplicas. La única petición material que aparece en el versículo 3, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, se trata de lo que es estrictamente necesario para la subsistencia de la vida. Esa es la única petición material, no materialista, pero material. Y se trata acerca de nuestra dependencia de Dios, no es otra cosa que esto. Y hay una ausencia absoluta. Esto pueden hallar interesante muchos, pero en esta oración del Padre Nuestro hay una ausencia absoluta por la salud. No tenemos una petición que hable acerca de nuestra salud. Ahora, eso no significa que no podemos pedir por nuestra salud cuando estamos enfermos. Eso no significa que no podemos pedir por la salud de otros hermanos cuando están enfermos. Pero claramente, la salud no es una prioridad comparada a estas 5 peticiones. Y entonces la petición de la salud tenemos que ponerla en perspectiva de la oración del Padre Nuestro, que en realidad es algo secundario o más marginal cuando lo comparamos a estas 5 peticiones que aparecen en la oración del Padre Nuestro. Yo recuerdo un querido hermano que siempre decía, lo más importante en esta vida después de Dios es la salud. Y yo pienso en esa frase porque él la repetía una y otra vez. Yo dije, esa es una perspectiva materialista de la vida. Porque lo más importante de Dios no es nuestra salud. La salud es importante, pero la salud no es lo más importante. Aquí tenemos 5 peticiones que están por encima de la petición de la salud. Y es una oración que Jesús diseñó para nosotros. Así que por más que oremos nosotros en nuestra vida práctica por la salud nuestra, por la salud de nuestros hermanos cuando están en necesidad y en enfermedad, tenemos que entender que es secundario a las peticiones que aparecen en la oración del Padre Nuestro. Y eso debemos reflejarlo entonces en nuestras propias oraciones. La salud debemos evitar que se vuelva el Dios nuestro y hacer al Dios nuestro el Dios que en verdad es Dios, el Dios del cielo. Ahora noten, la primera petición, ahora sí.
El versículo 2 dice, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. ¿Qué significa esto? ¿Cómo oramos que el nombre de Dios sea santificado? Para comenzar, debemos decir y reconocer que este es uno de esos privilegios que nosotros tenemos como creyentes, que ni siquiera podríamos concebir estando en la condición de no creyentes, santificar el nombre de Dios, santificar el nombre de Dios. Nombre. No es santificado sea Dios. No es santificado sea el Señor, o santificado sea el Rey, o el Padre, o el Eterno, o el Bendito, o el Sabio, etc. Ahora, no es que eso está mal, no es que decir eso está mal, pero solo fijándonos en lo que Jesús está diciendo, palabra por palabra, Él no dice ni usa ningún título acerca de Dios cuando dice que su nombre sea santificado. Él dice su nombre, ningún título. Y no es que eso estaría mal, pero noten lo que Jesús está haciendo aquí. Él no quiere limitar esta petición de santificar a Dios a un título que Él tenga, incluso la palabra Dios. Por eso dice, santificado sea tu nombre. El nombre, ¿qué significa el término nombre? El nombre expresa la esencia de una persona, lo que una persona es. Saber el nombre de una persona era sinónimo de conocer completamente su carácter, de conocer completamente su naturaleza. Por tanto, el nombre de Dios se vuelve una declaración resumida, por así decirlo, de su propia naturaleza. El nombre, el término nombre no es otra cosa que para nosotros, como hoy utilizamos la palabra Dios. Sería lo mismo, pero abarca todo lo que Él es, sin limitarse en algún título que Él tenga y que se lo describa en la Escritura. En Isaías 42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Isaías 42:8. Y ustedes se van a dar cuenta cómo el nombre de Dios en la Biblia aparece no como otra cosa, sino como un subrogado o un sinónimo para Dios mismo. Por ejemplo, en el Salmo 54 encontramos allí el versículo 1. El Salmo 54, el versículo 1 dice, oh Dios, sálvame por tu nombre. Con tu poder defiéndeme. ¿Qué está diciendo el salmista? Oh Dios, sálvame por tu nombre. ¿Qué significa eso? Oh Dios, sálvame por todo lo que tú eres. Dios, sálvame por tu esencia, por tu naturaleza, por lo que tú eres en tus atributos. Sálvame. Notan, todo esto implica el nombre de Dios. Más adelante, en Proverbios, quizás se ve un poco más claro, el capítulo 28, versículo 10, dice, el que hace errar, Proverbios, el capítulo 18, el versículo 10, dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Aquí evidenciado o manifestado con la fortaleza. Y uno más, que creo que es incluso más claro, en Jeremías, el capítulo 23, el versículo 27, dice Jeremías 23, 27, ¿no piensan cómo hace que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuente a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? ¿Qué significa allí nombre? Que se olviden de mí, de todo lo que yo soy por Baal. Han reprochado, han traído reproche a mi nombre, es decir, a mí, a lo que yo soy en esencia. Por lo tanto, nombre de Dios. El término, el nombre de Dios, no es otra cosa que la teología de Dios. Es todo lo que la Escritura dice acerca de Él. Ese es su nombre. Por eso decíamos, no es otra cosa que un subrogado de Él, de todo lo que Él es. Ahora, nosotros encontramos interesante entonces que esto es un gran privilegio para nosotros, santificar el nombre de Dios. Es todo lo opuesto a glorificarse uno mismo. Esta petición, ustedes se dan cuenta, nos pone a nosotros en lo más bajo del pedestal de la grandeza y a Dios en lo más elevado. En el centro de todo, en el centro de toda petición,
Porque podemos decir, en el centro de esta petición, santificado sea tu nombre, justamente yace la comprensión de quién es Dios. Justamente yace la comprensión de que Dios no es como nosotros y que nosotros no somos como Dios. Cuando decimos santificado sea tu nombre, es reconocer que Él es diferente a nosotros, que Él es el creador y que nosotros somos las criaturas. Esa es la gran diferencia que tenemos que reconocer cuando decimos santificado sea tu nombre. Algunos también tenemos que reconocer, sin embargo, pueden llegar a tener en la propia oración un pecho tan inflado de orgullo que no pueden ni siquiera ver la grandeza de Dios y no pueden santificarlo. Sus oraciones son como las del fariseo: Señor, ¿has visto mi obediencia? Esto no funciona. Y Jesús entiende que nuestras oraciones pueden ser tan profanas al pensar demasiado en nosotros mismos, que Él establece un antídoto para esto: mirar a Dios, no a nosotros. Mirar a Dios y no a nosotros. Pensar, meditar, reflexionar y contemplar en Dios. Y así debe iniciar una oración bíblica. Esta petición inicial, santificado sea tu nombre, es la puerta que nos permite entrar a la presencia de Dios. Hace que nos enfoquemos en Él. Y lo que debemos entender de esta petición es que no se trata de nosotros. No es un curriculum vitae, donde nosotros escribimos nuestros logros, nuestros méritos, nuestros cargos, los premios y nuestra experiencia. No. Se trata de Dios. Se trata de quién es Él y lo que Él está haciendo. Esta es la oración: santificado sea tu nombre. Ahora, quiero indicarles algo importante acerca de esta oración. Si ustedes regresan a Lucas 11, en el versículo 2, y es la palabra santificado. Santificado, hemos hablado de la palabra santificado, ninguno de ustedes ha preguntado qué significa santificado. Pero ¿qué significa la palabra santificado? ¿No les parece algo extraño el hecho de que nosotros santifiquemos a Dios cuando a lo largo de todo el Nuevo Testamento tenemos que es Él quien nos santifica a nosotros? En 1 Corintios 1:2, Pablo dice a los corintios que son los santificados en Cristo Jesús. Y en todo el Nuevo Testamento nosotros, los pecadores, necesitamos ser santificados por Dios. Entendemos nosotros bien esto, caminamos en el lodo del pecado en nuestra vida, y cuando viene Cristo a nuestro corazón y nos salva, nos redime, nos saca del lodo del pecado y nos aparta de los pecados del mundo para caminar en santidad y en obediencia. Eso es santificación en nuestra salvación y en el caminar de nuestra vida cristiana. Somos santificados porque tenemos pecado y porque necesitamos ser santificados. ¿Cómo es posible entonces que la petición diga que nosotros santificamos el nombre de Dios? Si lo entendemos mal, esto sería una blasfemia. Dios no puede ser santificado como nosotros somos santificados. Él no tiene pecado. Él no tiene de qué ser santificado, y mucho menos por nosotros que tenemos pecado. Yo no puedo santificar a Dios. Él no tiene que ser santificado. ¿Cómo entendemos entonces la palabra santificado sea tu nombre? Que nosotros podemos santificar a Dios. ¿Cómo podemos santificar a Dios? Y aquí entra una regla de interpretación de la Biblia que, si ustedes la usan con fidelidad, les va a ahorrar de muchas malas interpretaciones en la Biblia. No pueden imaginarse, ustedes pueden ver YouTube y ver a Facebook y leer artículos en la internet, y casi el 95% de lo que ustedes ven en internet acerca de predicaciones cristianas y evangélicas tienen muchos errores. Porque muchos de estos maestros ignoran un principio muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta aquí para interpretar este versículo y esta palabra: santificado. El principio es simple. El principio es que el contexto determina el significado de una palabra. Eso, y entender esto, les va a ahorrar de muchos errores cuando lean la Biblia y la estudien. El contexto determina el significado de una palabra. Noten que Pablo usa la misma palabra, hagiazo, santificado, en 1 Corintios 1:2 y muchos textos del Nuevo Testamento para hablar de nuestra santificación porque tenemos pecado. Y la misma palabra aparece aquí aplicándose a Dios. Ahora el nombre de Dios sea santificado. Entonces decimos,
Ya que santificado aquí está en un contexto diferente, porque aquí se lo aplica a Dios, no como en los otros contextos que se lo aplica al creyente que tiene pecado, sino que ya que aquí se aplica a Dios y Dios no tiene pecado, entonces la palabra santificado tiene que significar algo diferente. No puede significar exactamente lo mismo apartar a alguien del pecado, como en nuestro caso. Tiene que significar algo diferente. Santificado sea el nombre de Dios. Y nosotros entendemos esto muy bien por lo que nos enseña el Antiguo Testamento. Y quiero que vayan conmigo a este texto de Números. Esta es una ilustración y creo que esta ilustración nos va a ayudar a entender lo que significa santificar el nombre de Dios. En Números, el capítulo 20. Números, el capítulo 20. Está Moisés con el pueblo de Israel caminando por el desierto. Dios ya ha provisto de agua, de una roca en Éxodo. El capítulo 17 hizo un milagro, hizo salir agua de la roca. Dios proveyó milagrosamente también de manantiales en medio del desierto. Aquí encuentra un manantial en medio del desierto. Aquí encuentra agua de una roca. Solo Dios pudo hacer esto. Es un milagro, es una maravilla de Dios. Y aquí estamos en el capítulo 20. El pueblo de Israel ha caminado más y están cansados. Noten lo que dice el versículo 1, Números 21. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero. Y acampó el pueblo en Cádiz. Y allí murió María, la hermana de Moisés. Y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Aquí estamos viendo entonces la rebelión. Este es contra Moisés y Aarón. Este es el pueblo otra vez levantándose en contra de Dios. Dice el versículo 3, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, decían ellos, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Esta era la queja del pueblo de Israel contra Dios, contra Moisés. Bueno, ¿qué hizo Moisés? Moisés estaba enojado. Moisés dice, ya me tienen hasta aquí. Ya me tienen hasta aquí, ya perdí la paciencia. Y en verdad que Moisés perdió la paciencia. Porque aquí encontramos el pecado de Moisés. El hombre que era el más manso, el mismo libro de Números nos dice, el más manso de todos los hombres de la tierra. El hombre que habló con Dios cara a cara, que estuvo en el monte de Sinaí, el único que se pudo acercar a Dios y recibió las tablas de la ley. Pero Moisés se cansó de este pueblo. Pues yo me hubiese cansado también. Dice el versículo 6, y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos, y habló Jehová a Moisés, diciendo, toma la vara. Ahora, noten las tres instrucciones que Dios le da a Moisés aquí. Son claras, son sencillas de obedecer. Toma la vara, en primer lugar. Reúne la congregación, en segundo lugar. Tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. En tercer lugar, son tres instrucciones. Toma la vara, reúne la congregación y habla a la peña. Y noten la frase que se añade, a vista de ellos. Eso es lo que Dios dice. Esto era importante para Dios. Dios quería que ellos vean lo que iba a suceder. Porque Dios quería mostrarse a sí mismo. Dios quería mostrar su gloria en ese instante. Y por eso claramente le dice a Moisés, a vista de ellos, no en secreto, sino cuando ellos estén viendo, habla a la peña, ¿y qué sucederá? Y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Ahora esta es muchísima gente que salió de Egipto, ¿no? Son más de 100,000 personas alrededor, y Dios iba a alimentar a todas estas con agua de una roca, y a todos sus animales también. Bueno, versículo 9. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Primera instrucción, primer acto de obediencia de Moisés. Hasta ahora vamos bien. Versículo 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Segunda instrucción, segundo acto de obediencia de Moisés. Hasta ahora vamos bien. Y les dijo Moisés a la congregación,
Oíd ahora, rebeldes. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Allí es cuando Moisés habló en la carne. Hasta la mitad del versículo 10 Moisés estaba bien, pero la segunda mitad del versículo 10 Moisés la regó, como diríamos nosotros. Noten la frustración que él manifiesta aquí. Oíd ahora, rebeldes. Ustedes se imaginan, ustedes piensan la respuesta de Dios a Moisés. Dios sabía que este era un pueblo infiel y rebelde. Moisés sabía que este era un pueblo infiel y rebelde. Pero la respuesta de Dios cuando Moisés fue al tabernáculo fue simplemente: Moisés, yo sé que es un pueblo rebelde, pero solamente habla la roca y les voy a dar agua. Solamente habla la roca y les voy a dar agua. Esta frustración de Moisés no refleja la frustración de Dios. Esta ira de Moisés no refleja la ira de Dios. Este es un acto inmisericordia de parte de Moisés. Y les llama rebeldes. Y la segunda frase es incluso peor que la primera. Él dice: os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Nada de esto Dios le mandó a decir a Moisés. Se supone que Moisés no tenía que decir nada. Se supone que solamente Moisés tenía que hablar lo que Dios le había dicho. Hablad a la peña, no al pueblo. No recrimines al pueblo. Habla solamente a la peña y saldrá agua. Pero aquí está Moisés hablando al pueblo, hablando de su frustración, de su pecado, de su impaciencia, y se atribuye a sí mismo el poder de hacer salir agua de la peña. ¿Os hemos de hacer salir aguas? Os hemos. Moisés incluye. Versículo 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Ahora, lo que leímos en los versículos anteriores, no vemos que Dios le haya mandado a Moisés a golpear la peña. Ni siquiera una vez. Pero él la golpeó 2 veces. Otro acto de desobediencia de Moisés. Este es un acto de rebeldía de parte de Moisés. Golpeó la peña. Y sin embargo, vemos la gracia de Dios manifestada a pesar del pecado del pueblo, a pesar del pecado del líder del pueblo que era Moisés. Dios concedió en su gracia el agua que ellos necesitaban. Y dice Moisés, dice el versículo 12, el versículo 11, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Pero entramos al versículo 12 y aquí es donde encontramos la conversación y la reprimenda de Dios a Moisés. Dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme. Notan esa palabra allí. Para santificarme delante de los hijos de Israel. Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Las palabras de Dios son claras, que el acto de desobediencia de Moisés no fue hecho por cualquier persona. Fue hecho por el líder del pueblo de Israel. Fue hecho por el hombre que hablaba con Dios cara a cara. Fue hecho por el hombre en quien Dios había puesto su estandarte, por decirlo así. Fue hecho por el hombre que reflejaba a Dios ante el pueblo. El intermediario entre Dios y el pueblo de Israel era Moisés. Él fue quien cometió este pecado. Y entonces el peso y la consecuencia de su pecado tenía que ser mayor. Moisés hace salir agua de la roca y él debía ser simplemente un instrumento, no la causa. Pero su actitud aquí, centrada en sí mismo, le hizo usurpar a Dios y destronó a Dios de su trono y se puso a él mismo en su trono, no para la gloria de Dios, sino para su propia gloria. Y por eso Moisés dice: os hemos de hacer salir agua. El efecto de esto es que al hacer esto Moisés, él previno o impidió que el poder y la grandeza de Dios sea conocido por todo el pueblo.
porque él dio a entender que el milagro iba a ser por medio de él y no por medio de Dios. Y entonces la majestad y la gloria de Dios no pudo ser completamente manifestada ante el pueblo como Dios quería. En otras palabras, Moisés le robó a Dios lo que él más aprecia, que es su gloria. Su gloria. Moisés le robó a Dios su gloria en ese momento. Así que Moisés le robó a Dios su trono, le robó a Dios su reverencia, su santidad, que solo Él merece. La palabra santo entonces significa apartado, apartado. Y cuando decimos santificado sea tu nombre, estamos diciendo, Dios, tú eres el único ser apartado. No hay otro como tú. Tú eres el Dios de la gloria. Y el pasaje que tenemos aquí en Números ilustra eso, y esto refleja lo importante que es para Dios ser santificado. Y eso refleja lo importante que es nuestra oración. Cuando Jesús nos enseña y nos dice, santificado sea tu nombre, así deben orar ustedes, tenemos que tener esto en cuenta. No podemos robarle la gloria a Dios porque es algo serio. Y esta es una palabra, santificado, esta es una palabra que aparece a lo largo del Antiguo Testamento. Ahora, solo acompáñenme estos versículos rápidamente antes de terminar. Noten lo que dice Isaías, el profeta Isaías. Y noten el celo de Dios en esto. Isaías, el capítulo 8, versículo 13, dice, 8:13 de Isaías, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Solo Él. En el capítulo 29 de Isaías dice el versículo 23, dice, porque verá a sus hijos. Desde el versículo 22 leemos, por tanto Jehová que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob, no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido. Esta es la esperanza futura de Israel, dice Dios en el versículo 23, porque verá a sus hijos, es decir, regresarán a la tierra. Obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre. Y santificarán al santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Dios va a ser santificado entonces cuando Israel retorne a la iglesia a la luz de todas las naciones que verán esto. El nombre de Dios será santificado porque todos verán que es una obra del poder de Dios. Tenemos en Levítico una triste nota en Levítico el capítulo 10, cuando los dos hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño. ¿Ustedes se acuerdan de esto? Ellos ofrecieron fuego extraño delante del Señor en el versículo 1, que Él nunca les mandó, Levítico 10, el versículo 2, entonces, ¿qué pasó? Versículo 2, salió fuego de delante de Jehová y los quemó, los incineró, allí mismo, y murieron delante de Jehová. Y el versículo 3 dice, entonces dijo Moisés a Aarón, y Moisés reaccionó y dijo, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Tenemos dos opciones nosotros para santificar el nombre de Dios, o lo hacemos a las buenas, o lo hacemos a las malas. Pero todo ser viviente, toda persona que nace y ha nacido en este mundo va a santificar el nombre de Dios. Porque Dios mismo dice incluso de Faraón en el Antiguo Testamento y en el libro de los Romanos que él fue santificado en Faraón. Por medio del pecado de Faraón, el nombre de Dios fue visto y fue magnificado porque su poder fue manifestado. Así que ya sea en los impíos que no quieren obedecer y son rebeldes, Dios va a ser santificado. Y en sus hijos que se acercan a Él para santificarle. Todo esto asume obediencia. Obediencia. ¿Cómo será santificado Dios? ¿Cómo será santificado al final? Ezequiel nos dice, en Ezequiel el capítulo 20, el versículo 41, dice, como incienso agradable os aceptaré, cuando os haya sacado de entre los pueblos y os haya congregado de entre las tierras en que estáis esparcidos, y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones. La fama de Dios, la reputación de Dios es lo más importante para Él. Y nosotros aquí estamos llamados entonces a cuidar esa fama, esa popularidad, esa reputación de Dios. Mi pecado es un reproche para su nombre, un reproche para su fama. Por eso Él tiene que disciplinarnos. Mi obediencia
ayuda a que su nombre sea glorificado, su fama sea reconocida. Las naciones van a ver esto y se van a asombrar. Incluso en Ezequiel 38, no voy a leer, pero en Ezequiel 38 se dice que Dios va a utilizar a Gog, una nación del norte de Israel, en el final de los tiempos, para traerla a Israel y atacar a Israel. Y Dios va a hacer esto con Gog. Él va a utilizar a esta nación, Él va a despertar a esta nación, pero lo va a hacer para que Gog sea destruido al darse cuenta que no podrá vencer a Israel. Y dice el texto en Ezequiel 38, 16, que Él será santificado en Gog, una nación mala. Dios lo usará para santificarse. Cuando Él se reveló a Isaías, ¿se acuerdan la adoración de Dios, de los querubines a Isaías? En Isaías 6:3, santo, santo, santo. Cuando la divinidad de Dios es manifestada en el contexto de la adoración, Él es santificado. Dios es santificado cuando venimos a Él humildemente, cuando obedecemos y cuando reconocemos quién es Él en esencia, en su naturaleza. Entonces, ¿qué es santificar el nombre de Dios? Es reconocer quién es Él, es adorarle, es reconocer su grandeza, su belleza, su hermosura, sus obras, sus perfecciones, sus atributos, su carácter, sus características. Y todo esto yo debo hacerle una actitud de adoración y de alabanza al iniciar mi oración. Cada vez que ore, dice Jesús. Ahora ustedes recuerden, los que están escuchando la enseñanza de Jesús, cuando Él les está enseñando a orar y dice, santificado sea tu nombre, están los discípulos. Y está Pedro. Pedro está allí. Y Pedro está escuchando. Y quizá podríamos hacer la pregunta, ¿Pedro aprendió a orar de esta manera? ¿Aprendió Pedro a santificar el nombre de Dios? Yo pienso que tenemos una evidencia de que en efecto Pedro aprendió. Noten lo que dice la primera carta de Pedro, que él mismo escribió en el capítulo 13, versículo 15. En el versículo 14, cuando él habla de la persecución, 1 Pedro 3:14, dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. ¿Qué deben hacer cuando son perseguidos por causa de la justicia? Versículo 15, sino santifiquen a Dios. El original dice a Cristo. Santifiquen a Cristo el Señor en vuestros corazones. Es exactamente lo mismo que Jesús está diciendo en la oración del Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Pedro lo está diciendo aquí, santifiquen a Dios, al Señor, a Cristo en sus corazones. Ahora vemos que Pedro escuchó esta enseñanza y Pedro aprendió acerca de esta enseñanza. Un autor, Clowney, dice, cuando el Señor nos santifica, nos hace santos. Cuando nosotros le santificamos, le reconocemos como el santo. Él debe ser tratado como santo. Debemos coronarlo como el objeto de mayor lealtad y adoración en nuestro corazón. Debemos reverenciarlo como el que posee toda excelencia y el que es libre de toda contaminación. Él debe estar por encima de cualquier otra cosa en nuestro corazón. Debemos santificar su nombre. Este es un imperativo moral para nosotros que hace que nuestra prioridad sobre todas las cosas esté en Él, lo que Él es. Y todo lo que hacemos como consecuencia de esto, decisiones y acciones, tienen que venir solo como resultado de santificar su nombre. Santificar el nombre de Dios es, cuando ustedes hacen esto, cuando nosotros llegamos a santificar en verdad el nombre de Dios, en nuestra devoción diaria, hay una consecuencia que es inevitable, y es que en nuestro corazón se levanta un celo por Él. Y cuando vemos que Él es atacado, que su verdad es atacada, nosotros queremos defenderlo. Y eso es lo que dice aquí Pedro incluso. Él dice, santificad a Cristo el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es esto mismo, es defender la verdad de Dios. El cristiano que está santificando a Dios, ¿cómo podemos saber que yo estoy santificando a Dios? Que tú estás santificando a Dios en tu oración por el celo que tienes por su verdad, cuando ves que su verdad es atacada. La lectura que hicimos el día de hoy no fue casual. El Salmo 145
Si solo añadimos la palabra Cristo y la obra de Cristo al Salmo 145, esta es la oración del Padre Nuestro, por lo menos la primera sección, la primera petición es santificar el nombre de Dios, santificar el nombre de Dios. Y creo que sería bueno para nosotros recordar eso una vez más. Dice el Salmo 145, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos salvarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca. Eso es: santificado sea tu nombre. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Santificar el nombre de Dios, santificar. No es solamente cuando yo santifico a Dios, es cuando yo tengo un anhelo ardiente de que otros santifiquen a Dios. Por eso el texto dice: santificado sea tu nombre. Que todos te santifiquen. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has dado de escudriñar tu palabra, por medio de la que tú nos hablas y nos instruyes, particularmente aquí por medio de Lucas, enseñándonos cómo orar. Y queremos reconocer, Señor, honestamente y sinceramente, que nuestra oración no ha sido lo que ha debido ser. Quizá no solo por la infrecuencia de nuestra oración, sino incluso por el contenido de nuestra oración, debido a nuestra ignorancia. Pero aquí está la instrucción de Jesús, y queremos venir una y otra vez a esta instrucción de Jesús y entender todo lo que implica cada una de estas peticiones, para que tú te alegres y te regocijes cada vez que nos acerquemos a ti, Señor. Con esta oración del Padre Nuestro, con esta estructura impulsados por el Espíritu Santo, este es el ADN, Señor, de nuestro cristianismo, como se ha dicho ya con frecuencia, es la respiración del ser humano. Así es la oración para el creyente. Y de esto depende el fruto o la falta de fruto en nuestra vida. Rogamos, Señor, que enciendas nuestros corazones, que los vuelvas cálidos, y que por medio de esta oración podamos nosotros traer frutos en nuestra ofrenda que venimos a poner delante de ti. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pueden ponerse de pie. Vamos a cerrar este culto con una oración. Y no olviden el culto de hoy en la tarde a las 5. Nos volvemos a ver. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, por la adoración que nos permites elevarte a ti en este culto. Señor, ahora bendice el tiempo de comunión que vamos a tener. Bendice el culto de la tarde. Bendice nuestro regreso a nuestros hogares. Que tu palabra resuene en nuestros corazones. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.